Bueno, vamos a ver qué sale de esto. Yo empecé también, no sabía que iba a ser un repaso, pero bueno, hacemos el mismo repaso un poco más rápido, ¿no? De qué era esto de procesos estocásticos. Porque cuando teníamos procesos estocásticos, cuando empezamos a medir cosas y ya las señales no son determinísticas, que vos si yo tengo un coseno, tengo un e a la t, son cosas aleatorias. Vos te empezás a medir algo y quizás vos podés decir que esto tiene forma de algo, pero tiene un ruido en el medio, oscila, no sabés qué es. Entonces son señales aleatorias. Que es aleatoria, que no la podemos expresar de manera determinística. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo la caracterizamos cuando tenemos un proceso de este estilo? Armamos el ensamble. ¿Qué es el ensamble? Es el conjunto de realizaciones de un mismo experimento o proceso. Entonces, yo tengo un experimento que me da estas señales que son aleatorias. Entonces, bueno, repito el proceso muchas veces y así me voy armando el ensamble. Cada una de esas repeticiones de ese experimento lo vamos a llamar muestra. Ya no es la muestra del, ¿cómo se dice? De cuando teníamos señales discretas, que No, no cada es uno un llamamos muestra. instante, es Claro, una... claro. Ahora para esto, vamos a referirnos a muestra a cada una de las realizaciones del experimento, ¿no? Lo ideal es que el ensamble tenga infinitas muestras. Contra más grande sea el ensamble, mejor todavía. Bueno, ¿y cómo hacemos para caracterizar este ensamble? Indicadores estadísticos como la media, la varianza, la autocorrelación o varianza, un montón, ¿no? Podemos usar cualquiera. ¿Nosotros a cuáles vamos a dar bola? A la media y a la autocorrelación. Entonces, vimos que podíamos tener procesos estocásticos que sean continuos en el tiempo, como este está en la BPT, este es un registro de ondas sísmicas, hay 3 ensambles, 3 terremotos distintos, o un proceso discreto, que este es Andrés poniendo números en MATLAB. Es un proceso estocástico que no creo que sea, que cumple con lo que vamos a ver después. Pero bueno, son procesos estocásticos. Como dijimos antes, vamos a llamar con n mayúscula la cantidad de muestras que tenemos, o sea, cuanto más largo el ensamble, el n va a ser más grande, acá tenemos un n de 3, y vamos a llamar k a lo que son las, voy a usar la palabra muestras, pero vamos a hacer los momentos de cada uno del proceso discreto, ¿no? Antes lo llamamos, ¿se acuerdan que era como sub n las cosas? Bueno, ahora vamos a llamar sub k, porque el n se lo estamos poniendo a la muestra del ensamble. Eso para no confundirnos más adelante. Bueno, entonces ahora podemos calcular la media del ensamble, ¿no? Una de las formas, de las cosas que podíamos medir era la media. Y se calcula sobre el ensamble. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Nosotros nos queremos calcular la media en el instante t0, la media mu de media, la media en el instante t0, entonces nosotros nos paramos en ese ensamble en t0 y calculamos el promedio, ¿no? Entonces agarramos el x1, vemos en ese instante de tiempo cuánto vale, en x2 en ese instante de tiempo cuánto vale, en x3 cuánto vale, y damos la media para, o sea, hacemos el promedio, o sea, la suma y después la división, y ahí tenemos el promedio para t0. Si yo lo hago para todo instante t, o sea, voy cambiando el t0, voy teniendo la media en función de t. En este caso, ¿cómo sería? Sería un tercio, porque tengo 3 muestras, de cada uno de los x sub i, x sub 1, x sub 2 y x sub 3, para cada t. Entonces yo tengo que ir moviéndome tiempo a tiempo. En algo que es discreto es medio complicado, pero bueno, es la forma de hacerlo. Perdón, en algo que es continuo. En algo que es discreto es más fácil. Yo acá trazo, por ejemplo, para el K0 igual 3, estoy parado justo ahí, puse una línea punteada, y bueno, como calculo eso, agarro este valor que en x1 vale casi 0, en el otro vale menos 1 y en el otro vale 1. Entonces el promedio me va a dar 0 más 1 más menos 1, 0, me va a dar que en K3 vale 0. Y si yo quiero hacer, o sea, la media del ensamble en función de K, o sea, para todos los valores, para todos los instantes, es un tercio, porque tengo 3 muestras, y calculo y le sumo cada una de las muestras para cada instante. Así, para cada K. En este caso voy a tener que mi media del ensamble va a tener 10 valores. O voy a tener la media para K igual 1, para K igual 2, para K igual 3, para K igual 4, para K igual 5, así hasta que llegue hasta 10. Y ahí voy a tener mi media en función de K, la media del ensamble. ¿Cómo es con la autocorrelación del ensamble? Bueno, acá es distinto. Yo no tengo un solo instante de tiempo marcado, tengo 2 instantes de tiempo. Porque la autocorrelación siempre se hace entre 2 instantes. Entonces, ¿cómo era esta operación? Ya también la vimos en el repaso. Me paro en un instante 1, multiplico por el valor que tiene en ese instante 2, la misma señal, y después hago el promedio para cada una de las muestras. Entonces, yo me paro en la señal 1 en x1, en la muestra 1, por dicho, x1, miro cuánto vale en t1, miro cuánto vale en t2, hago el producto, miro cuánto, o me voy a la señal de abajo, miro cuánto vale en t1, en t2, hago el producto,
voy a tercera, hago el producto, esos 3 productos que tuve los sumo, y ahí esa es mi autocorrelación del ensamble para el instante T1, T2. En el caso del tiempo discreto también, yo tengo que elegir 2 tiempos, y también hacer lo mismo, pero con los K, K1, K2. ¿Alguna duda hasta ahí? Hasta ahora no vimos nada nuevo, y no vamos a ver nada nuevo, pero lo vimos recién en el repaso. Todo bien. Todo bien. Bien, sí, todavía no vimos números ni nada. Vamos a seguir un poco más con lo que era el soporte teórico, lo de qué es la estacionariedad, porque hasta ahora vimos cómo operar con el ensamble, que se podía calcular la media, la autocorrelación, y esta autocorrelación va a ser para cada T1, T2. Si nos paramos en el proceso discreto, algo que me faltó decir, yo voy a tener, esto lo puedo calcular para todos los instantes K1, K2. Entonces puedo parar un K1 que esté en 1, el otro en 2, en 1 en 3, en 1 en 4, en 1 en 5, en 3 y en 8, en 4 y en 10. Hay muchos pares, pues son pares, porque puedo usar de a 2, pares de valores a medir. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo, con tantos valores, qué nos dicen, o sea, qué podemos sacar de tantos valores. Entonces, bueno, vamos a ir viendo ciertas cosas que nos simplifican después el cálculo para llegar a lo que es la ergodicidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué es esto de estacionariedad, que es un proceso estocástico, es estacionario, cuando los estadísticos, media, varianza, autocorrelación, no varían para un delta t. Delta t es un delta de tiempo o delta de muestras de ese estadístico, ¿no? Si esto que no varían se cumple para todos los estadísticos, el proceso es estacionario en sentido estricto, y si se cumple solo para la media y la función de autocorrelación, es estacionario en sentido débil o amplio. Entonces, bueno, tenemos un proceso estacionario en sentido débil, ¿no? Nosotros lo suponemos al principio. Es que vamos a ver qué pasa con la media si tenemos un proceso estacionario en sentido débil. Eso quiere decir que si era estacionario es que no varía en un delta t. Si yo tengo una media en un instante t0, que la calculé para el instante t0 que se muestra ahí, y yo la calculo para un delta de t después, que va a ser, si yo tengo un t0 y le sumo un delta t, va a ser un t1, va a ser un tiempo distinto, no varía, entonces me significa que esto tiene que ser, son iguales. Y como este delta t puede ser cualquier cosa, puede ser, si yo sumo un delta t me da t1 y sumo otro delta t más grande, me va a dar t2. Y si entonces, si mu de x en t0 es igual a mu de x en t1 y es igual a mu de x en t2, la única que te queda es que todo este mu de x sea una constante. Tanto para t0, para t1, para t2 y para todos los que calcules, va a ser constante, pues siempre te da lo mismo. Entonces, si la media, si tenemos un proceso estocástico que es estacionario respecto de la media, significa que la media es constante para todo el ensamble. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Acá me había olvidado que no había puesto los ejes. Cuando nosotros lo calculemos, que le damos una señal o algo, no significa, a ver, estrictamente tiene que ser constante, ¿no? Siempre la media me tiene que dar 1,2348. Si lo calculo después, 1,2348. Si en la práctica ustedes ven, le damos un ensamble de cosas y les damos algo como lo que intenté dibujar ahí abajo, que si hacen así, parece constante, y bueno, es estacionario en sentido de la media. Sobre todo si tenemos algo como lo de arriba, ¿no? Que ahí, digamos que la media, podemos trazar una media, pero vemos que no es constante, en las primeras 3, digo. Y después hacen el ensamble, la media del ensamble, y les da algo como lo que dibujé ahí abajo, que es casi constante, listo, ya está, es estacionario. También hay que tener cierto amor para mirar las cosas. Andrés, Sí. Entonces acá lo que estamos diciendo es que la media del ensamble no depende del tiempo. Estamos diciendo exactamente, es constante. Es por eso mismo decimos que es constante, porque no importa en qué, como decirlo, instante de tiempo la calcules, siempre te da el mismo resultado. Exactamente. Por eso, en el anterior, yo no quise hablar de ya decir las cosas que las cosas son constantes, sino que no cambian en función del delta t. Entonces, si analizamos la media, porque esto es para la media, para la autocorrelación va a pasar otra cosa. Para la media, analizamos lo que pasa en la media y ahí sí te da constante. Vos le das, sumas un delta t, sumas otro delta t, y te va a dar, si es estacionario, te da constante. Si no, no es estacionario. Está bien. Después vamos a ver un ejemplito. Me hice, ahí tuve 3 horas. Ahí está. Mu de x de t, mu de t, y bueno, supongamos esto acá es mu de x, lo que está trazado.
suponiéndolo que es casi constante, eso que ven ahí. Bien, analizamos ahora lo que es la función de autocorrelación de un proceso estacionario. Acá ya estamos diciendo que es estacionario, que se tiene que cumplir esto de que si yo mido un delta t después, o un delta k, si son muestras, si es un proceso discreto, se tiene que mantener todo igual. Entonces, yo yo tengo la función de autocorrelación para un instante K1, K2, que ahí lo puse justamente en 3 y en 5. El proceso, si es estacionario en función de la autocorrelación, si yo a ese K1 y K2 le sumo el mismo delta K, que puede ser, no sé, si el delta K es 3, yo tengo, si esto es, K1 es 3, K2 es 5, porque es lo que tengo marcado acá, ¿no? Y le sumo que delta K es 3, acá me quedaría 6 y 8, ¿no? Porque sería 3 más 3, 6 y 5 más 3, 8. Si yo veo que mi phi de XX en 3 y 5 es lo mismo que en 6 y 8, y también si yo mantengo esto, bueno, si yo veo que para 3 y 5 es lo mismo que para 6 y 8, y es lo mismo que para otro delta K, o sea, tengo K1 y K2 que eran 3 y 5, y pongo otro delta K, que ponerle que sea 4, que es más, si lo hacemos la suma, me da 7 y 9. Si veo que siempre se mantiene esto, si la autocorrelación en 3 y 5 es lo mismo que en 6 y en 8, es lo mismo que en 7 y en 9, acá, ¿qué estoy viendo? Que no depende de esos dos instantes, de lo que importa es de la separación de los instantes, ¿no? Que acá la separación es en todos, es 2, que es lo que veníamos hablando con Leandro en el repaso. Y esa separación lo llamábamos tau, ¿no? La diferencia entre K2 y K1. Fíjese que el tau acá es 5 menos 3 es 2, 8 menos 6 es 2, 9 menos 7 es 2. Siempre es el mismo tau porque el mismo delta K se suma a cada cosa, a cada K1 y K2. Entonces, bueno, acá yo estaría calculando la función de autocorrelación para un tau igual 2. Si yo calculo para todos los tau 2, ¿no? Tendría que hacerlo para 1 y 3, para 2 y 4, para 3 y 5, para 4 y 6, para 5 y 7, para 6 y 8, para todos los tau 2 que pueda. Si yo calculo todos esos y me da el mismo valor A, listo, voy en buen camino. Me dio constante por lo menos para tau igual 2. Tengo que calcular para todos los tau ahora. Yo mido para otro ejemplo, para tau igual 1. Entonces, ¿qué sería? Mirar para 2 y 3, para 3 y 4, para 9 y 10, para 1 y 2, para todos los que tengan separación 1. Si yo calculo todos esos, ¿no? Lo voy a llamar phi xx de tau igual 1. Y me da otro valor constante, y así para todos los que yo pueda calcular, significa que el proceso es estacionario en función de la autocorrelación. Entonces, ya vemos que para cada, si se cumple eso, que el proceso es estacionario en función de la autocorrelación, vemos que ya la función de autocorrelación para K1 y K2 ya no hace falta, no hace falta poder decir que hay que calcularla entre 1 y 2, entre 1 y 3, entre 1 y 4. Porque si vos ya sabes que es estacionario, la puedes expresar en función de tau, solamente en la separación. Porque ya sabes que para todos es lo mismo. Yo sé que para tau igual 1 vale B, para tau igual 2 vale A, para tau igual 3 vale otra cosa. Entonces te queda una función en función de ese tau. Para cada valor de tau vas a tener un valor distinto. ¿Se entiende ahí? Sí. Sí, ¿y en tau 0 va a ser máximo esto también? En tau 0 no va... Sí, debería ser máximo. ¿Por qué? Por lo que puso Leandro en la presentación, que en tiempo 0, Sí, debería No, ser porque no máximo está- porque es, digamos, la misma, es una la muestra misma. con su... Sí, sí, es la misma. Pero bueno, ¿no? O sea, eso se da en... Si ustedes miran las diapo, si el sistema es estacionario, como dice Andrés, en términos de la autocorrelación, ahí sí se da la condición de que es máximo valor. Si no, no. O sea, tiene que ser estacionario en términos de la autocorrelación, o sea, tienen que verificar todo esto, tiene que darse que yo pueda obtener una función de autocorrelación que solo dependa del salto, de manera de tener algo que depende de K y no que depende permanentemente de dos variables, y ahí sí vamos a obtener un valor máximo. Pero bueno, otra vez, digamos, son procesos que tienen que cumplir eso. Sí, pues siempre te va a quedar positivo. Sí, está bien. Bueno, y ahí también, vos dijiste para tau igual 0. También puede haber para tau igual valores negativos, ¿no? O sea, si vos pones
si tu K1 fuese el 5 y K2 si fuese el 3, tu tau es de -2. O sea, nosotros no sé por qué, pero siempre tenemos ¿cómo se llama? La comodidad de siempre poner, calcular, por ejemplo, esto de esta manera, la autocorrelación de esta manera, como el primero anterior al segundo. 3, 5, 6, 8, 7, 9, pero puede ser claramente al revés. Y eso te quedaría un tau negativo. Y acuérdense que cuando ustedes hacían la autocorrelación, la autocorrelación, digamos, de una señal, tenían para taus positivos y para taus negativos. Eso se tiene que poder seguir haciendo. Y bueno, los taus negativos se hace cambiando de lugar los instantes de tiempo, digamos, nomás. Que les va a dar lo mismo. Así que bien. Claro, es par, ¿no? Sí. Sí, siempre y cuando se cumpla el requisito les va a dar se va a cumplir, porque obviamente, o sea, si ya tenemos estacionariedad respecto de la autocorrelación, entonces el paso hacia la ergodicidad es que yo pueda compararla con las autocorrelaciones de cada una de las muestras, y las autocorrelaciones de las muestras van a ser pares y máximas en el origen. Entonces, si ustedes aseguran que esto se cumple, o sea, que hay estacionalidad respecto de la función de autocorrelación, entonces van a obtener función par y máxima en el origen. Si no, no. Pero si no, puede haber cualquier cosa, ¿sí? O sea, no. Los procesos pueden no ser estacionarios, no ser ergódicos, obviamente la mayoría no lo son. Uno termina analizando o porciones donde el proceso se comporta de manera estacionaria, y después, bueno, o sea, puede asumir condiciones de ergodicidad cuando no tiene los suficientes datos, pero nada más que eso, ¿sí? A veces ya deberíamos ver, o sea, es más un comentario para los muchachos, ¿no? Quizás deberíamos abordar más procesos estocásticos desde otro punto y terminar con que las condiciones de estacionalidad y ergodicidad son circunstancias particulares. Pero... Es que sí, es que son muy fuertes. O sea, la estacionalidad, la función de autocorrelación, miren que es muy fuerte. O sea, estamos calculando, sí. O sea, tienen que cumplir muchas cosas. Acá hay que calcular toda la autocorrelación para todos los tau. Y no es uno solo, es 3 y 5, 6, 8, 7, 9, todas las variantes de ese tau. Y después para los otros tau, eso fue para tau 2. Después para tau 1. En MATLAB se hace, en MATLAB es más fácil hacer. Y lo vamos a hacer en MATLAB ahora para chequear todas estas cosas. ¿Sigo? Sí. Dale. Ah, no, pensé que ibas a decir algo más. Bueno, entonces ya llegamos a que si el proceso es estacionario, se cumple todo esto, entonces te queda que la autocorrelación es en función del tau, no del par de valores, sino de la separación de los valores. Ahí hablaron en el chat. Perdón, Andrés. yo no tengo... Tengo la pantalla completa. ¿Alguien me...? Yo lo miro. Está. Si no sabemos aún si es estacionario o no, queremos ver respecto a la autocorrelación. Tenemos que llevar una expresión donde se nota que dependa de tau, o con hacer un par decimos que lo es. Bueno, sí, obviamente con hacer un par uno no asegura. Hay que probar todo. Entonces, por lo general, uno debería hacer todas las autocorrelaciones, o sea, tomar, por ejemplo, la primera columna contra todas, la segunda columna contra todas, la tercera columna contra todas, y después empezar a evaluar, para tau igual 1 son iguales, para tau igual 2 son iguales, para tau igual 3 son iguales, hacer todo ese laburo. En términos del examen, lo que les vamos a pedir es, por ejemplo, si hiciéramos solo un par, si uno podría considerar que eso no es, ¿sí? O sea, ese tipo de preguntas. No les vamos a pedir que calculen todas las autocorrelaciones, siempre van a ser cosas muy puntuales. Lo que queremos saber es si lo saben hacer, no hacer 400 tablas porque no tiene sentido. Pero uno no puede asegurar que con que le dé 2 o 3 veces eso ocurra. Ahora, si cada vez que lo hace 5, 6, 8, 10, y de repente bueno, es muy probable que para ese tipo de salto no ocurra. O sea, el sistema resulte estacionario. Pero habría que probarlo para todas las instancias. Entonces, si el proceso es estacionario, podemos calcular la función de correlación en función de tau como promedio, esta media de el x, de la suma, del producto de las sumas. O sea, agarro un ensamble, agarro un valor, le sumo el tau, o sea, me fijo cuánto vale tau tiempo después, hago el producto y hago lo mismo, con solamente un tau. No hace falta hacerlo todos con todos. O sea, no hace falta hacer el 3,5, el 6,8, el 7,9. Si yo ya sé que es estacionario, hago el 1,3, que tiene tau 2, y ahí ya está, ahí ya tengo el autocorrelación en tau 2. Si es estacionario, y yo tengo
yo para hacer el tau 1, no hace falta que haga el 1 con 2, el 2 con 3, el 3 con 4, pues ya sé que es estacionario. Entonces yo hago cualquiera y me va a dar el tau 1. Y así con todos los tau que yo pueda calcular. Fíjense que quiero el tau máximo es cuando haga, creo que va a ser 9, que cuando haga el 1 con el 10. Ya después no puedo hacer más correlaciones. Eso ahora lo vemos cuando pongamos todo en forma de matriz. Pero bueno, seguimos. Acá tenía un ejemplo de un proceso estocástico de mentira. O sea, estaría bueno hacerlo como proceso, pero no. Que es ir en el auto en cierto tiempo y vos ver la vibración del auto, ¿no? Vos ir midiendo cuánto te vas moviendo en el eje Y, digamos, en el eje vertical, que acá lo llamamos X. Entonces, bueno, suponiendo que hicimos ese experimento, hicimos 4 realizaciones, ¿no? 4 muestras. Hicimos el mismo experimento 4 veces. Y en vez de tomar todo el tiempo con un diferencial de tiempo muy chiquito, acá agarramos y calculamos por segundo. O sea, en el segundo 1, en el segundo 2, en el segundo 3, en el segundo 4. Entonces, en las columnas tenemos para cada tiempo, que vamos a llamarlo K, porque parece que está discretizado esto, y en las filas tenemos las realizaciones, cada uno de los experimentos, las muestras. Y bueno, vamos a ver qué nos dice esto. Vamos a primero graficar el ensamble, que es algo que se le pide generalmente. Entonces, ustedes vean esto como archivo, ya lo hicimos varias veces. El archivo en este caso se llama prueba.txt, y bueno, yo ya en la variable A, me maté por ponerle nombre, ya tengo toda esta matriz. Entonces, yo ya sé que en las filas tengo cada una de las muestras, y en las columnas tengo cada instante de tiempo. Por eso, graficamos, tenemos cuatro muestras, vamos a hacer 4 subplots con stem, y vamos a ir poniendo, en este caso, fila 1, todas las columnas. O sea, fila 1, vamos a usar el coso la flechita, fila 1 y todas las columnas, por eso 2 puntos después. Después, fila 2, todas las columnas, para ir poniendo muestra por muestra. Eso para graficar en para que todavía estoy dibujando. No. Ahí está. Eso es lo más fácil. Ahora, bueno, ya que hicimos el gráfico del ensamble, podemos calcular la media del ensamble, ¿no? Entonces, esto, como estamos en un tiempo discreto, podemos ir haciéndolo muestra a muestra. Si yo quiero calcular la media para el instante 1, es pararme acá y calcular la media para este instante, que es hacer 1 sobre n, tengo 4 muestras, o sea, 1/4 por este más este más este más este. Si yo hago el cálculo, me da 0,5. Calculo el mu sub x2, ¿no? Me voy al segundo instante de tiempo y hago el mismo cálculo, este más este más este más este. Si doy el cálculo, me da 0,5 también. Bueno, acá ya vamos bien, vamos por un camino. Para esto parece que es estacionario, ¿no? Porque la idea es que nos dé siempre constante. Si la seguimos haciendo, calculo, por ejemplo, para mu sub 10, hago 5 menos 1 menos 1 menos 1, me da 2 sobre 4, 0,5. Bien. Vamos a chequear, ahí hicimos solamente 3. ¿Cómo lo chequeamos esto en MATLAB? Con la función min. Si yo le paso a la función min una matriz, me calcula la media de cada columna. Entonces, si yo tenía, vamos a dibujarlo, vamos a ponerlo en azul. Si yo tenía una matriz que era 1, 2, bueno, me fui 3, vamos a ponerle puntitos. Así, una matriz así. Esta es mi matriz A. Y yo le paso min de A, me va a calcular la media de esta manera, así, en columnas. Que es lo que nosotros necesitamos para poder calcular la media del ensamble. Si yo le paso esto, me está dando la media del ensamble para cada uno de estos instantes de tiempo. Si lo grafico, me da esto. Que es lo que calculamos antes. Calculamos Vamos a para hacer 1 min A1, ¿no? A,1. Es lo mismo, sí, es verdad. Min A,1 es lo mismo. Sí, uno puede. El 2 es poner de en uno, filas. exactamente. Y el 2 es por filas, exactamente. El 2 es por fila. ¿Qué le dije? Bueno, lo graficamos, acá lo grafiqué directamente, y vemos que, o sea, nosotros hemos calculado a mano el del 1, el de 2 y el de 10. Pero bueno, todos dieron 0,5. Así que esto es estacionario respecto de la media. ¿Por qué? Porque calculaste la media del ensamble para todos los instantes de tiempo y te dio constante, 0,5. Ahí lo está escrito. Y todo esto fue prueba y error. ¿Cómo poner los numeritos? Bueno, ahora vamos con la función de autocorrelación del ensamble. Esto acá se complica un poco más, porque tenemos que hacer eso para todos los tau distintos, para todos distintos tau, ¿no? Entonces, por ejemplo,
recomendando que tau era K2 sobre menos K1, o sea, la separación, yo digo, bueno, si yo quiero ver cómo es la autocorrelación para tau igual 1, yo tengo que agarrar y medir. O sea, hacerlo para este con este. Vamos a este no me gusta. Tengo que hacerlo para el cálculo, para este con este, para este con este, para este con este, o sea, la columna 1 con la columna 2, la columna 2 con la columna 3, la columna 3 con la columna 4, etc. Todo hasta llegar a la 9 con la 10. Todo esto para ver si es estacionario para tau igual 1. Entonces, bueno, es lo que decíamos antes de que era bastante engorroso. Si yo quiero calcular el de 1 con 2, tengo que hacer toda esa cuenta, el 2 por 3, más 4 por menos 1, más 5 por 0, más 1 por 0. Hago toda esa suma, lo divido por 4, que es la cantidad de muestras que tengo, y me dio 0,5. Si lo hago 2 con 3, o sea, la fila 2 con la fila 3, es lo mismo. 3 por 0, menos 1 por menos 2, 0 por 1, 0 por 3, dividido un cuarto, 0,5. Entonces yo digo, pará, esto parece que está bien. Agarro otro cualquiera, al azar, la 7 con la 8. Creo que son estas dos. Menos 2 por menos 1, este por este, 4 por 0, 0 por 1, hago el cálculo, 0,5. Entonces uno acá se envalentona y dice, listo, ya está. Esto es, ¿cómo se dice? ¿Qué estamos Estacionario calculando? respecto del autocorrelación. Era para que respondan los muchachos. Ah, perdón. Para tau 1. Claro, Parecía que está no te bien. salía- parecía que Estacionario, no te salía la palabra. A prueba, no, Leandro. nunca. Nunca. Pase, Esto era para ver si es estacionario. Bueno, con tau 1 ni siquiera es, o sea, una puntita de si es estacionario. Hoy parecía que estaba dando. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto en MATLAB? Con un for. Esto se hace muy simple con un for. Entonces yo la llamo correlación tau 1, donde voy a guardar los datos. ¿Y qué estoy haciendo acá? Agarrando mi matriz A, agarro todas las filas, todas las filas, pero la columna subí, ¿no? Entonces, vamos a dibujarlo acá. Yo estoy agarrando todas las filas, columna subí, bueno, punto taché el 5, y después estoy agarrando todas las filas al lado, en el punto por, todas las filas sub i más 1. O sea, si i empieza en 1, i más 1 es 2. Estoy agarrando estos. Haciendo el producto punto, que tengo una matriz, o sea, un vector, o el primero por el primero, el segundo por el tercero, el tercero por el tercero, el cuarto por el cuarto. Y después, si hago la media de eso, ya me da es la función de autocorrelación que estoy buscando, porque es sumarlos y dividirlo por la cantidad de muestras. ¿Y Entonces, eso va así dentro se de hace- otro for? No, esto ya está. Con esto yo estoy calculando el Ah, tau porque 1. digo, para hacer todos los taus. Claro, bueno, ahí lo puedes hacer por separado, lo puedes hacer todo junto. Esto para probar total ya te vas a dar cuenta que no es, entonces vas a hacer un par que no, y listo. Pero sí, vos podrías, ¿cómo lo querés hacer? Sí, con 2 for sale tranquilo. Ahí podés calcular para todos los tau. Que tiene que ir cambiando el tau, entonces no puedes usar siempre un tau fijo. O sea, Es que tiene que vos, ser para todos los anchos de intervalo. exactamente. ¿Y cómo calculas el ancho de Ese intervalo? es para tau 1, Acá. ¿no? Claro, esto es para tau 1, es lo que veníamos calculando antes. Por eso Claro. le puse tau 1 de nombre también. Claro, el ancho máximo de intervalo es el largo 9. menos 1. Exacto, es 9, porque es la 1 con la 10. La columna Sí. 1 con la columna 10. O sea, tendríamos que calcular 9 tau, es una locura. Pero bueno, vamos a ver, quizá hay que calcularlo y quizá lo hice. No sabemos todavía. Pero bueno, acá estoy calculando para todos los tau 1. O sea, después voy a agarrar esto me voy moviendo, después, por ejemplo, cuando i vale 5, voy a hacer la columna 5 con la columna 6. Y así hasta llegar a 9 con la 10. Ploteo esta cosa y ya está. Nosotros esperamos que esto nos dé constante. Esta es la función de autocorrelación con tau igual 1. Y los que nosotros calculamos fueron el de 1 con 2, el de 2 con 3 y el de 7 con 8, que daban 0,5, pero todo el resto no dan 0,5. Es más, este sí, este dio 0,5, pero el resto no dio. Entonces, no se mantuvo constante para tau igual 1. Entonces, ahí ya decimos que no es estacionario respecto a la autocorrelación. O sea, tampoco es estacionario en sentido débil. Pero bueno, ya entienden cómo tiene que ser para que sí lo sea. Entonces, no es constante, no es estacionario. Entonces, si el gráfico anterior, ¿no?, llegaba a ser constante, ¿no? Por ejemplo, todos los valores daban 0,5, que es lo que medimos en las primeras. Ahí podíamos decir que el proceso era estacionario en sentido débil. No, porque faltan otros taus. Exactamente, esa es la respuesta que buscaba. ¿Con O el sea, o no incluido? ¿Con el qué? Pues dije faltan otros taus, ¿o no? Exactamente, que faltan nuestros Exacto. tau. Vos tenés que chequear que te cumpla con los otros tau. Sí, exactamente. Tiene Entonces, que bueno, habría que haber visto para eso. todos los- Sí, y eso no lo iba a hacer. Bueno. Ahí está la respuesta. Y es tal cual lo que dijiste vos, ¿no? Habría que seguir contando la función de duración para los otros tau.
Y esto es como lo haríamos ya en MATLAB, ¿no? O sea, por tau igual 2, como dijeron, ¿cuántos tengo que hacer? ¿Cuántos for tengo que hacer? Y bueno, si yo tengo el 1 con el 3, el 2 con el 4, y el último va a ser el 8 con el 10. O sea, va a tener 8 fors. Por eso siempre se va restando, el tau va restando al largo final. Y también yo hago la 1 con la 3. Entonces, el tau también se va sumando acá. Y si quiero hacerlo para tau igual 3, quiero hacer la 1 con la 4, etcétera, le tengo que ir sumando el tau siempre al final. Siempre es la misma, la forma es la misma. Siempre se resta el tau en la cantidad de iteraciones y se le suma la cantidad de filas con las que yo estoy multiplicando. Hay que agregarlo al toolbox esto. Es un for, ni siquiera. Es que cambia mucho. Laburen un poco. No estaría mal para los próximos, que no estaría mal. Yo lo intenté, pero fallé. Por eso estaría bueno que también pueden aportar los alumnos. Claro. Al Toolbox. Request. Andrés, Ahí está. Sí. la anterior que habías calculado normalmente, ¿te había dado todas iguales y en la otra te dio distinto? No, es que no calculé todas, calculé estas. Ah, o sea, también faltaban algunas todavía. Claro. Sí, unas cuantas. Calculé Por eso las que fue le como- daban. Exactamente. O sea, primero hice esto, vi cuáles daban, y después Claro. hice O sea, esto esto para ver. es para probar que no es. Claro. Estos métodos es para probar que no es Estacionario. estacionario en Sí, sentido débil, no, pero no para probar, te sirve. Es que, en realidad vos podés probarlo. Si a vos te da, hiciste todas las realizaciones, o sea, las de todos los taus, y te dio constante para cada tau, listo, ya está, es estacionario. Pero siempre Mirá uno que parte del revés. Claro, Sí. uno parte del revés, exactamente. Volvemos a lo mismo, tenés que tener todas las muestras del ensamble. Digamos, acá estamos viendo, si tenés todo, como bueno, podés probarlo, pero uno por lo general no tiene todo, entonces asume esa condición. Exacto. Nada más que eso. O sea, un poco estamos practicando cómo hacer los cálculos, cómo hacer las correlaciones y demás, pero en rigor de verdad uno asumiría que determinados procesos se comportan de determinadas maneras, ¿no? O uno aplica el concepto y dice, bueno, mirá, o sea, es muy probable que acá haya correlación. Hay muchísimas herramientas como para seguir analizando estas cosas, pero uno habla de esto de que existan o no existan correlaciones y demás, pero necesariamente tiene que tener, digamos, o sea, uno puede hacer una suposición respecto a que el proceso es o no estacionario y trabajar en base a eso. Viene por ese lado, ¿no? O sea, estas cosas las hacemos como para probar y hacer cuentas. Yo digo, demostrame que es estacionario. O sea, demostrar si es estacionario o probar si es estacionario. Y te da estacionario, sospecharía, porque es muy complicado que te dé estacionario. Sobre todo si son valores random como los que acabo de poner. Estos valores son random que los fui poniendo mano a mano para que vayan dando. Y al principio me entusiasmé cuando hice un par de valores y daban 0,5 todos. Y dije, pará, tengo un correlacionador en los dedos. Y no, bueno, después me dio esto. Y bueno, se hizo lo que se Sí, pudo. uno lo puede encontrar, tienen que ser procesos muy aleatorios, o sea, como nada, estos procesos del ruido blanco que dan cuenta de que se pueden comportar de esa manera, ¿no? Yo tenía una pregunta, Andrés, respecto a lo anterior. Uy. Nos fuimos para atrás. No, eso no, para uno más. ¿A dónde? Uno más. ¿Ahí? Uno más. Yo tengo un cable acá en casa, ¿puedo entrar a la Matrix? Sí, tengo uno que quise hacer con ruido blanco que eran de 10.000 por Podrías 10.000 y claro, una podrías locura. haber hecho 10 megas de datos. Claro, si Dije, hacían los esto voy a números poner un verdes, TXT. 10 megas. Para la próxima. Tipo consola. listo. No, más que nada tengan en cuenta eso, ¿sí? O sea, estamos haciendo prácticas vinculadas con el hecho de comparar o no comparar. Acá lo que hay que entender básicamente es que yo no puedo tomar una sola muestra de lo que me dan, ¿sí? Si tomo una sola muestra, estoy asumiendo que el proceso es estacionario, es ergódico y demás, o por lo menos digamos que eso ha ocurrido, porque si no lo tengo que probar a través de sucesivas muestras del ensamble. Cosa que no quita que uno no se enfrente a esas cosas. O sea, uno las puede llegar a encontrar. No sé, por ejemplo, me acuerdo un caso, digamos, que estábamos con Armentano y había venido un muchacho que tenía un montón de señales electroencefalográficas, porque vieron que cuando se pone el casco
el casco que las mide, ustedes tienen un montonazo de canales, creo que hay de 32, 64. Bueno, uno puede, y es puro ruido lo que uno ve, la verdad que, bueno, uno puede caracterizar ciertos estados y demás, asumiendo que es como una especie de proceso estocástico, y entonces, bueno, calcula las medias, los desvíos, bueno, en fin, arma como un ensamble para caracterizar. Es un poco eso, ¿no? Uno puede aplicar a la práctica ciertos conceptos, pero ya les digo, salvo que uno pueda, como en el caso de que les mostraba Maxi, definir, por ejemplo, funciones que están afectadas por comportamientos aleatorios, por ejemplo, fases aleatorias, amplitudes aleatorias, o, digamos, que están trabajando, incluso hay, y se lo voy a decir así, porque yo cuando lo vi casi me desmayo, hay ecuaciones diferenciales estocásticas. ¿Está? Y hay manera de resolver las ecuaciones diferenciales estocásticas. O sea, ¿qué pasa cuando los coeficientes de las ecuaciones diferenciales están sometidos a variables, ¿no? Así como hay ecuaciones diferenciales a coeficientes variables, también hay ecuaciones diferenciales a coeficientes estocásticos. Entonces, nada, esto explota. Así que, bueno, nada, tengan un poco de paciencia, es un poco manejar los conceptos y poder, digamos, aplicarlos dentro de un campo que siempre va a estar limitado. Bueno, por eso no va a dar. En síntesis. Fíjense lo que dan las correlaciones para estos dos tau, ¿no? Habría que hacerlo para tau 2, 3, 4, 5, hasta 9 habíamos dicho. Y miren, ya esto no da ni ahí. Da muy distinto, uno da -8, el otro casi -4, el de tau igual 2 también. Positivos, negativos, cosas muy raras. Entonces, bueno, ya estamos muy seguros, demasiado seguros de que esto no es estacionario respecto de la función de autocorrelación. FAC, no FCC. Pero bueno. Y ergodicidad, lo que faltaba. Nosotros ya vimos cuando un proceso es estacionario, por lo menos respecto de la media y de la autocorrelación. ¿Qué faltaba? La ergodicidad. Un proceso es ergódico respecto de la media, sí. El promedio temporal, o sea, en horizontal, de cualquiera de las muestras del ensamble, coincide con la media del ensamble, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que si estamos hablando de una media del ensamble, mínimamente estamos diciendo que esa media del ensamble es única, entonces el proceso debería ser como mínimo estacionario respecto de la media para poder ser ergódico respecto a la media. Porque si yo tengo una media que no es constante, ¿contra cuál la comparo? Yo creo una media temporal y decir, bueno, pero dio parecida a esta y esta no. Entonces, como mínimo tiene que ser estacionario respecto a la media para poder hablar de ergodicidad respecto a la media. Entonces, nosotros teníamos que era estacionario, digamos, la media del ensamble nos daba una mu de x grande, que es una constante. Tenemos el promedio temporal, por ejemplo, si yo agarro la de x1, también, esto es un límite de 1 sobre t, o si es periódico, t sobre 2, y acá es como ustedes lo quieran. Pero esto es lo que me calcula la media, es el área respecto a la longitud. O en formato discreto es lo mismo, lo de la integral lo pasamos a, ¿cómo se dice? A sumatorio. Si yo me coincide ¿cómo se llama? X1 sub bar, X1 barra, digamos, que es la media temporal, con el mu sub X, con la media en ensamble, es ergódico. Y ahí ya puedo decir que una sola realización del experimento me sirve para caracterizar todo un ensamble. Todos van a ser iguales, todos van a tener la misma mu sub X. Y esto no es que solamente uno, cualquiera que yo agarre debería cumplir que la media temporal, o sea, el X sub 25, si quiero, si tengo 25 muestras en el ensamble, el X sub 25 también debería ser igual que la media del ensamble. Entonces, vamos a ver, ¿es ergódico respecto de la media lo que les había mostrado antes? Entonces, bueno, acá yo agarro, por ejemplo, el X1, la primera muestra, y calculo el promedio. Es hacer más la suma de todos dividido 10, porque tengo 10 muestras. Lo sumo y me da 0,5. Entonces, parece que es ergódico. Agarro el X2 si quiero, y hago el coso el promedio respecto el promedio del X2, de los valores que tengo en la segunda muestra, y también me da 0,5. Es más, si lo hago, como había dicho, creo que Tirso, uso la función min, pero aplicado a las filas, o sea, en sentido horizontal, también me da 0,5 en cada uno de ellos. Entonces, este proceso es ergódico respecto de la media, porque es muy fácil de hacer a mano. Pero bueno, si nos vamos, ¿qué tendría que pasar en la función de autocorrelación? Un proceso es ergódico respecto a la función de autocorrelación. Sí, la función de autocorrelación de cualquiera de las muestras, ahí sí, calculadas como hacíamos antes, digamos, con señales
función de autorregresión con señales, sí, esa función de autorregresión que calculo de esa muestra coincide con la del ensamble. Entonces, nuevamente, si yo quiero que coincida algo que depende de tau con algo que también depende de tau, esa función de autocorrelación del ensamble tiene que ser estacionaria, tiene que ser un phi de xx de tau. O sea, lo mismo para todo el tau. O sea, sí, para el mismo tau. ¿Viste? ¿Se acuerdan que habían, por ejemplo, si tau 5 era la 1 con la 6, la 2 con la 7, etcétera, que eran todos iguales, tienen que ser estacionarios. Entonces, si era estacionario, me daba esto, me da una phi de tau, la podía calcular de esta manera. Y la de la muestra es como habíamos calculado antes. Acá también debe ir con límite de 1 sobre t. O en la versión discreta abajo, también límite de 1 sobre k. Con k teniendo infinito. Y listo. Y ahí estaríamos, si esto me da una función de tau, o sea, la autocorrelación de una muestra, me da una función de tau, que la estacionalidad de la autocorrelación también me da una función de tau. Si para esos tau, posiblemente yo en el caso izquierdo lo calculo solamente para tau 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y en este me daba para entre menos infinito e infinito. Es más, esto lo hacíamos con Xcore en MATLAB. Si me dan lo mismo para esos tau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es ergódico respecto de la autocorrelación. Y de este no puse ejemplo. Pero bueno, sí. Sí, sí. En el último tiene que ser la autocorrelación igual para cada, o sea, tiene que ser R de X1, X1 igual a RX2 de X2 igual a phi de También, X, sí, de XX, porque ¿no? es para cualquiera. Sí, porque es para cualquiera. Vos deberías agarrar cualquier muestra de tu ensamble y calcular autocorrelación de eso. Sí, Claro. Eso es más general, sí. Okay. Sí, porque cualquier No tiene muestra por qué tiene que ser válida, vos no sabés cuál te va a tocar. ¿Entendés? Incluso ustedes Sí, lo vieron varias veces a Andrés, que decía, bueno, lo corrí y después lo corrí otra vez y da parecido, y lo corrí otra vez y da parecido, porque el generador de números aleatorios de MATLAB es eso, ¿no? Primero que genera números aleatorios. O sea que no vamos a tener la misma secuencia siempre. Como nosotros la cortamos, peor. Y en segunda instancia, que bueno, no es perfecto. Pero más allá de eso, tengan en cuenta que uno siempre va a tener realizaciones distintas, ¿sí? Ahora, si yo cada vez que tengo una realización, digamos, tiene una media constante, bueno, puedo asumir que si son todas iguales, el proceso puede tender a una cuestión ergódica, pero nuevamente, digamos, es por el hecho de que yo después para el manejo de los sistemas, es como que yo a ustedes les dijera, bueno, mira, diseñen un dispositivo, un circuito que procese señales estocásticas, y entonces, y ustedes me van a decir, bueno, que eso más o menos qué media tiene, ¿no? Y entonces yo les puedo decir, mira, analicé las infinitas medias y me dieron todas iguales y sé que no se van a modificar respecto del tiempo, o si no, puedo decir, mira, vamos a asumir que el proceso es ergódico, ¿sí? Y entonces calculemos la media de una realización y vos trabajás con esa. Y asumí que vas a tener siempre expresiones vinculadas a eso, ¿sí? No va a variar. El hecho de que yo diga que tiene una media constante, que usted me diga, bueno, mira, voy a asumir que la media del proceso es constante. Eso significa que si yo veo todo el proceso en toda su dimensión, nunca voy a obtener una media que varíe con el tiempo en el proceso estocástico. Eso significa que mis valores de lo que yo vaya midiendo nunca se van a incrementar. O sea, es como que yo, en lugar de medir las señales que tienen fluctuaciones, pero que más o menos se mantienen constantes en torno a un valor medio, de repente cuando mido la temperatura se me va de lo que yo medía de 20 grados a 50 grados, también variando, pero en todas las muestras, ¿sí? Entonces eso significa que la media general cambió. Bueno, lo que estamos asumiendo es que no va a pasar eso, ¿eh? Entonces uno supone que eso no va a pasar y trabaja, ¿sí?, con una realización del proceso, asumiendo que está representando a la totalidad del proceso, ¿eh? Y que las funciones de correlación, cuando las calculen, va a ser lo mismo calcularlas sobre una muestra que sobre todo el proceso. Es decir, yo voy a poder asumir que mi proceso varía lentamente o varía rápidamente, o hay parecidos a corto alcance, o hay parecidos a largo alcance, ¿eh? Un poco lo que ustedes tienen que meter en la cabeza, que es por qué tengo que analizar todo el ensamble, es por el hecho de que si ustedes tienen una sola muestra, no tienen suficiente información para ver eso. Les puede tocar otra. Supónganse que ustedes agarran una muestra y ustedes dicen, bueno, el valor medio de lo que me toca es nulo. Podemos
suponer que siempre va a ser así. Mañana, cuando ustedes prendan ese generador, quizás el valor medio vale 4 y le saturó su dispositivo, le saturó su amplificador, le saturó su sistema de procesamiento. Porque no tenían pensado que la media se iba a ir a 4. Y pasado vuelve a 0. Y después cuando lo vuelven a usar, la media vale 8,3. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué varía eso de esa manera? Y porque, bueno, obviamente está mal caracterizado el proceso. Ustedes no pueden asumir que la media era constante. No es constante. ¿Se entiende? Con la autocorrelación lo mismo. Ustedes pueden decir, mira, hice la autocorrelación de una muestra y esto tiene pinta de ruido blanco. ¿Sí? En realidad está totalmente descorrelacionado. Y capaz que la muestra de mañana muestra correlaciones. Y ustedes hacen la función de autocorrelación y no dio un delta. Dio, por ejemplo, 2 exponenciales decrecientes, ¿no? Esa especie de montaña. Y bueno, entonces es que está mal caracterizado. O sea, que una muestra no representa la totalidad del proceso. Ustedes se están enfrentando a algo que les tira números aleatorios. Y entonces tienen que saber de qué manera, bueno, ¿y cómo hacemos para saber medianamente, che, me tirás un margen de, y bueno, calculá la media del proceso. Agarrá 20 muestras, fíjate si se mantiene constante la media, por ejemplo, y si no, ¿cuál es la media del proceso? Bueno, entonces era la del día 1 era 8, la del día 2 es 0, la del día 3 es 16. Bueno, cuando ustedes hagan las medias en las columnas, les va a dar una media equivalente. Bueno, con eso se van a poder manejar, ¿sí? Y van a poder adaptar su sistema a una media que no es 0 o 10. Va a ser una media, digamos, representativa de todas las medias. Eso es un poco la idea, ¿no? O sea, va por ese lado. Adelante, Andrés, que ya estamos pasados, pero nos queda más. Sí, igual era para terminar, y había intentado hacer un ejemplo también. Acá puse estas dos señales, un ensamble muy pobre, un ensamble que, con la cantidad de muestras tiene que tener tendiendo infinito, mi cantidad de muestras son 2, pero bueno, intenté hacer esto para ver si podía lograr algo, como se dice, que por lo menos sea estacionario respecto de la media, ¿no? Entonces, bueno, yo acá, en vez de hacerlo con un doble for, como bien dijo Tirso, fui medio picapiedra y lo fui haciendo de a uno. Y nada, si yo tengo, por ejemplo, la correlación para tau igual 1 me da 0 en todos los casos, en tau igual 2 todos me da 1, en tau igual 3 me dan todos me da 0, en tau igual 4 me da, cada vez se van achicando, ¿no? Porque cada vez tengo medio muestras, porque yo tengo que hacer este con este, y cada vez voy teniendo menos, ese delta, ese tau, es menos, no lo puedo aplicar todo el tiempo, por eso van bajando, acá tengo 5, acá tengo 4, 3, 2, y el tau, en la corrección tau 5 me da 0. Entonces, esto es estacionario respecto de la función de autocorrelación. Pero si yo corro la autocorrelación de la función de X1, X1, si se acuerdan, era... ¿Dónde está? Era esto. Vamos a hacer un stem de X1. No, stem... Tenemos esto de acá. No me puedo mover porque tengo el coso del... ¿Cómo lo chico? Fusilio. Bueno, no se ve, no importa. Está bien, esto acuérdense que es la autocorrelación, es par, en el 6 es donde yo debería tener el origen, o sea, acá sería el tau 0 en 6, o sea, como no le puse el vector de tiempo, me lo planteó en función de muestras, y este sería el tau 1, el tau 2, el tau 3, el tau 4, el tau 5. Y fíjense que no coincide, ¿no? Para tau 0 tenía que tener 0, para tau 1 tenía que tener 0, bien, ahí estamos bien, pero para tau 2 me tiene que valer 1, y me vale 4, para tau 3 me tiene que valer 0, vale 0, pero para tau 4 vale 0,5, de acá me da 1. Entonces, no es ergódico respecto de la Pero ojo, autocorrelación. Andrés, capaz que si eso lo dividís, si no lo dividís por la cantidad de muestras, no te da. Pará, me llega a dar y me vuelvo loco. Ya está. Porque acá lo tendría que dividir por 4 en tau 2 y tienen 6 muestras, ¿sabes que sí? La autocorrelación no tiene... ¿Por qué hay que ir por la cantidad de muestras? Porque, digamos, en la definición de autocorrelación divide por n. O sea, lo que pasa es que es como que tenemos acá que usar la definición de autocorrelación. Fíjate que la que nosotros usamos era la de energía, de señales de energía finita. Pero si usás la función de autocorrelación general, vos dividís por n. Haces el límite con n teniendo infinito de 1 sobre n por la integral, ¿sí? Entonces, si vos tenés, digamos, señales de energía finita, podés eliminar eso, pero si tenés señales que son de potencia, deberías tener el 1 sobre n. Es un detalle, pero probablemente le...
Y pues si vos tenés 6 muestras, lo desplazaste 2, te quedan 4 nomás. Y 4 sobre 4 es 1. Y acá esa me te da tendría que dar 0,5. A ver. Qué crack. Bien ahí, Leandro. Por algo es el docente. En el que Tau me daba 2. En el que Tau me daba 2, acá a ver, yo tengo 6 muestras, ¿no? Mi X1 tiene 6 muestras. Si yo lo corro en 2 lugares, ¿no? Me va a quedar solamente, era lo que pasaba más o menos con lo de la convolución, cuando preguntaba Tirso también, que hay 2 que te quedan afuera, se multiplican por 0, entonces a vos te quedan solamente 4 valores útiles. Entonces, que es este 4 de acá, es la suma esta. Yo estoy señalando la pantalla, pero ustedes no ven lo que señalo, no importa. Este 4, si yo ese 4 lo divido por 4, Sí, me da 1. Me da 1. Y lo mismo cuando yo voy para Tau 2, para Tau 3 es el 9, para Tau 4 es el 10. Cuando yo me muevo un Tau 4 es que moví la otra, la desplacé 4 veces. Entonces solamente me sobreviven 2. Entonces ya tendría que dividir por 2 este valor, que es 1 Claro. dividido 2, 0,5, que es lo que me dio acá. Y dio. Hay que ir por la cantidad de muestras útiles siempre, entonces. Sí. Sí, Y eso o sea, no te lo hace otra vez, léxico. porque yo entiendo, pobre no quiero volverlos locos. En realidad, habría que usar un conjunto de muestras mucho más amplio, ¿sí? Entonces, yo no he encontrado, digamos, numerosos ejemplos en donde vos hagas todo esto que nosotros hacemos. ¿Entendés? A veces en los libros no aparece de esta manera. Mira, tengo 10 muestras y entonces, lo que pasa es que como está limitado, o sea, todas las definiciones están hechas para, o sea, muestras que van de menos infinito a más infinito. O sea, que vos tenés, tenés una cantidad enorme de muestras y entonces la cosa se ve mejor. Pero acá simplemente, o sea, si bien, o sea, está buenísimo porque da, tendríamos que dejarlo quizás como ejemplo. Lo importante es que cuando uno hace la autocorrelación, lo que uno quiere ver más que los valores absolutos es cómo decae la comparación. No sé si me explico. Si ustedes obtienen una comparación que va decayendo lentamente, significa que el sistema progresa también lentamente, o sea, no cambia mucho conforme va pasando el tiempo. ¿Sí? Ahora, si ustedes de repente calculan la autocorrelación y les dio un valor, digamos, para tau igual 0, y después enseguida les bajó todo a 0, significa que el sistema está cambiando muy rápidamente, o sea, que fluctúa tan rápido que no hay un comportamiento similar de un segundo al otro. ¿Mm? O sea, eso es lo que estamos caracterizando. Entonces, uno se fija más, como hacíamos con la correlación, por eso a veces no le damos bola al valor absoluto, sino que le damos bola o al máximo respecto a la ocurrencia temporal, como para detectar, por ejemplo, una comparación positiva, digamos, elevada respecto a otras comparaciones, y con eso determinamos algún tipo de pasaje y demás, o el hecho de lo que estamos viendo es la velocidad de cambio respecto de cómo el sistema va evolucionando conforme va pasando el tiempo. O sea, ustedes piensen que si ustedes piensan en el ensamble y se fijan un tiempo y obtienen la cantidad de valores, y fijan otro tiempo y obtienen la cantidad de valores, lo que les está diciendo la autocorrelación es, mirá, esos valores que vas a obtener o son parecidos o no lo son. Entonces lo que me dice acá es, che, mira, si vos te corres 2 segundos, por así decirlo, ¿no? Supongamos que esto sea 0, si te corres 2 segundos, hay cierto parecido, pero ya si te corres 4, los valores que vas a obtener no tienen absolutamente nada que ver unos con los otros. O sea, no hay correlación alguna. Entonces es lo que se llaman correlaciones de corto alcance o de largo alcance. O sea, si el proceso medianamente se va manteniendo igual o directamente no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, los valores que ustedes van a obtener para un determinado tiempo comparado con otro no van a tener relación alguna. ¿Sí? Y eso les da, o sea, acuérdense que la autocorrelación, o sea, en términos de proceso de ruido blanco, por ejemplo, si yo puedo definir la autocorrelación como un delta, eso me puede servir para trabajar con los sistemas. Si puedo definir la autocorrelación, como lo vamos a ver el año que viene, como, por ejemplo, dos exponenciales decrecientes, o sea, e a la menos módulo de t, o, por ejemplo, un medio a la módulo de k, o a la módulo de n, bueno, eso también, digamos, nos permite trabajar de alguna manera con el sistema. Entonces, es un poco eso, es un poco advertir cómo es la velocidad de cambio, cómo es la morfología respecto a la velocidad de cambio, para que nosotros podamos trabajar con nuestro sistema, ¿no? Porque estamos obteniendo quizás un comportamiento más determinista, que obviamente es estocástico, porque cuando hacemos la autocorrelación, o sea, obtenemos decaimientos o señales que sí pueden ser descritas más fácilmente que las propias señales estocásticas. Un poco la idea es esa.
¿sí? O sea, el caso más extremo es el del delta, ¿no? O sea, el ruido blanco pudo ser caracterizado por una función de autocorrelación que es un delta, es una señal determinística. Entonces nosotros con eso, ¿qué estamos haciendo? Volvimos determinístico lo estocástico, porque lo estamos caracterizando con señales, con una señal que sí puede ser definida matemáticamente, en términos ideales, ¿sí? Pero puede haber otros sistemas u otros procesos que quizás también pueden ser caracterizados en términos determinísticos, como yo les decía, señales que obviamente tienen que ser pares, dos exponenciales decrecientes que caen a izquierda o a derecha, E a la menos módulo de t, ¿sí? Entonces, uno ya sabe que tiene ese comportamiento y que puede, digamos, que las comparaciones denotan eso, ¿sí? Que el proceso cambia rápidamente o no, o que más o menos los valores se mantienen en términos estadísticos muy parecidos, ¿sí? Otra vez será el caso extremo de que yo tenga, por ejemplo, valores, o sea, que es el caso, digamos, el contrafáctico respecto del ruido, que es que yo tenga valores constantes permanentemente, ¿sí? Y entonces siempre tengo lo mismo. ¿Mm? Y cuando hago la función de autocorrelación me da exactamente lo mismo, o son todos los valores iguales. O sea, por ejemplo, aunque las medias varíen, ¿sí? En ese caso no vamos a tener ergodicidad, pero supongamos que tengan medias estables y sean todas funciones constantes, pero cuando yo haga las comparaciones me van a dar siempre iguales, el proceso no se modifica, entonces yo puedo representar un proceso con un valor constante. ¿Sí? Si eso sucediera, pero estamos hablando de extremos, o sea, extremos de alta variabilidad, o sea, que prácticamente yo hago las comparaciones y me dan las correlaciones y me dan todo a cero, o un proceso en donde todas las señales son constantes y tienen todas la misma media. Entonces cuando hago las comparaciones me da todo igual. La media de la fila me da la media de las columnas, las autocorrelaciones de las filas me dan las autocorrelaciones de las columnas. Entonces es un poco eso. Pero bueno, está. O sea, vamos a capitalizar esto y quizás nos sirva, obviamente. Siempre les decimos a todos los años que son los conejillos de Indias del año que viene, porque, bueno, nosotros vamos ajustando las clavijas en función de todas las preguntas que hacen, las observaciones, ¿no? Las cosas que traen los chicos, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿les parece? No sé si... La posta. ¿Cómo? No, que le cedía la posta a Maxi. Dale. Perdón, nos extendemos un poco esta clase, pero bueno, el repaso creo que les puede servir. ¿A Maxi? Ahora. ¿Se escucha? Se escucha, Sí, se sí. escucha. Ahí va. La politanilla, ¿eh? Qué mapa ese, ¿eh? La... Sí. ahí está. Bueno. Ahí va. ¿Listo? Dale. Bueno, repaso del segundo parcial. Bueno, el ejercicio que les traigo es un sistema RC. Me pide primero obtener el HT. Después me dice calcular el valor medio de la salida del sistema para cuando en la entrada ingresa un proceso estacionario. Me da la esperanza. Y después comparar la serie de Fourier a la entrada y salida del sistema para una señal cuadrada y también calcular su potencia a la entrada y a la salida. Bueno, primero repasemos un poco cómo era sacar el HT. Lo pasamos rápido. Podemos decir que la corriente de entrada es igual a la corriente del capacitor más la de salida. O sea, yo tomo la corriente de la resistencia, o sea, la corriente de acá, como la corriente de salida. Esa es la IO. Entonces escribo que la corriente del capacitor es el capacitor por la capacidad por la derivada de la tensión del capacitor en función del tiempo. Y después la corriente de salida termina siendo la tensión del capacitor dividido la resistencia. Para quedarme finalmente que la corriente de entrada es igual a RC por la derivada primera de la corriente de salida más la corriente de salida. Si yo quiero obtener el HT, dijimos que podemos proponer como entrada un escalón unitario y resuelvo la ecuación diferencial, propongo una homogénea
lo mismo de siempre, KE por lambda T. Despejo, saco factor común y me queda que lambda vale menos 1 sobre RC. Después, la particular, para cuando el escalón es unitario, propongo una constante, reemplazo y me queda que la constante vale 1. Y por último, me queda evaluar la condición inicial, que es cuando el tiempo es 0, la salida es 0. Entonces me queda que K vale menos 1. ¿Sí? Entonces finalmente llego a que el GDT, es decir, de la respuesta al escalón, la respuesta inicial del sistema, queda 1 menos E a la menos T sobre RC por mu de T. Si lo derivo, llego al H de T, que es 1 sobre RC por E exponente menos T sobre RC mu de T. Elijo como valores de RC 5 kΩ y 5 microfaradios. Entonces me queda que el HT es igual a 2E a la menos 2T mu de T. El gráfico me termina quedando así, una exponencial decreciente. Y después, una vez que tenemos el HT, ya podemos hacer todo el resto. Porque nos pedía, por ejemplo, el valor medio de la salida del sistema para cuando en la entrada tenemos un proceso estacionario. ¿Cómo se les ocurre obtenerlo? ¿Alguna idea? Usar la fórmula. Usando la fórmula. Excelente. Sí. Bueno, lo primero que hay que pensar cuando vemos, por ejemplo, el valor medio de la salida, pensemos en convolución, ya que la convolución es la herramienta que me permite obtener la salida de un sistema a partir de una entrada. Entonces, si yo quiero saber el valor medio de la salida, bueno, aplico la esperanza. Entonces aplico la esperanza de la salida es igual a la esperanza de toda esta integral. Y cuando analizo la esperanza, dentro de la integral me queda el h de tau por x de t menos tau. Ahora, el h de t lo obtuve a partir de ecuaciones diferenciales, que es un modelo matemático del circuito eléctrico. Y dijimos que eso era LTI. Entonces, si es LTI, ¿cuál va a ser la esperanza del h de t? H de t. ¿Por qué? Porque es invariante en el tiempo, justamente. Entonces, solamente tengo que evaluar la esperanza de la entrada. ¿Y cuál es la esperanza de la entrada? La media. Entonces, me termina quedando que la media de la salida es igual a la media de la entrada por la integral del h de t. ¿Y cuál es el h de t? El h de t era 2 por e a la menos 2t mu de t. Ahora, para hacer la integral, desde menos infinito a más infinito, como tenemos ese mu de t, no hay necesidad de hacer toda la integral, solamente tenemos que hacer la integral desde 0 a más infinito. Realizamos la integral, y luego evaluamos en infinito y en 0, me termina quedando 0 más 1, y por último, calculé el valor medio de la salida, que es que el valor medio de la salida es igual al valor medio de la entrada. Y como me daban de datos que el valor medio de la entrada era 4, el de la salida también vale 4. Recuerden que, como el sistema es LTI, si yo a la entrada tengo un proceso estacionario, la salida también voy a obtener un proceso estacionario. Es decir, la media, fíjense que era invariante del tiempo del proceso de la entrada, también va a ser invariante del tiempo a la salida. Después me decía, que entendió eso, ¿no? Era más conceptual que otra cosa, los cálculos eran fáciles. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, después me decía que ingresara con un tren de pulsos, perdón, una señal cuadrada. A la entrada la tengo arriba en naranja. Yo elegí esta señal cuadrada, no especificaba qué. Fíjense que tiene media igual 2, valor máximo, ahí lo voy a marcar. Acá. Fíjense, tiene valor máximo 4, el valor mínimo es 0, la media vale 2, y el periodo, la señal va de 0 hasta 6, algo, o sea, de 2pi. Si el periodo de 2pi, ¿cuánto vale la frecuencia? No, 1 sobre 2. 1 sobre Sobre 2pi, 2pi. Hertz. ¿Y el omega? 1. 1.
Un radian sobre Un segundo. radian sobre segundo. Excelente. Bueno, y a la salida lo que yo tengo es este efecto que me mete como descarga, ¿no? La carga del capacitor y luego la descarga. Y luego, como es periódica, bueno, se repite, carga y descarga. Y así hasta el infinito. Hasta el infinito y más allá. Bueno, si a esto le aplico la serie de Fourier, lo que obtengo es esto. Fíjense que en la entrada, a la izquierda tengo la entrada, en azul, los A sub n y los B sub n, y a la derecha tengo los A sub n y los B sub n de la salida, en naranja. Pero para que se compare un poco mejor, lo que hice fue pasarlo de A sub n y B sub n a la otra forma de plotearlo, que se acuerdan en la diapositiva, era la forma armónica, donde acá tengo la suma cuadrática. Entonces, estas son las sumas cuadráticas, es decir, el módulo del armónico, y acá en la fase de cada armónico. A la entrada vemos que va decayendo, es decir, a medida que va teniendo menos amplitud las componentes de mayor frecuencia, y 1,57 es justamente pi sobre 2. Es decir, los armónicos no nulos de la entrada tienen fase pi sobre 2. Todos, pi sobre 2, pi sobre 2, pi sobre 2. Y lo interesante acá es ver a la salida qué es el efecto que me mete el sistema, justamente. Por ejemplo, acá, después del armónico 12, digamos, por acá, prácticamente ya no tengo armónicos. Comparado con, a ver, lo voy a borrar acá, comparado con esto. Fíjense, ahí todavía tengo amplitud, y acá, a la salida, nada casi. Ese es el efecto que me mete justamente este circuito RC. Me está eliminando componentes de alta frecuencia. Y lo otro interesante es qué pasa con la fase. Yo entré con una fase de pi sobre 2 y salí con una fase cambiada. Pero depende de la frecuencia, es decir, depende del armónico en el que esté, también va a cambiar la fase. Fíjense que los de mayor armónico, o sea, los armónicos de mayor frecuencia, ya mantiene algo parecido a la entrada, pero los de menor frecuencia, los de un radian, 2 radianes, 3 radianes, van como evolucionando a medida que voy avanzando en los omega. Se ve el efecto, ¿no? Que a la salida que veo después del sistema, ¿no? Lo que me agrega el sistema a la señal. Perdón, no lo estaría viendo. Perdón. Sí, es lo que vos decís que desfasa la entrada, ¿no? Las Sí. entradas periódicas se desfasan y se atenúan. O se amplifican, pero no cambia más que eso. Subí para atrás. Acá. Fíjate que el primer armónico, por ejemplo, sería más o menos así. Pero el primer armónico de acá está corrido, debería ser más o menos así, ¿no? Para que encaje. Fíjate que hay un corrimiento, ¿no? Acá ahí está el pico y este es el pico. Más o menos, dibujé hacia abajo. Pero si lo ploteáramos en MATLAB, se vería el corrimiento del primer armónico, que es donde más se nota el corrimiento. Y eso se ve justamente en la serie Fourier. ¿El primero siempre va a ser el que va a estar más desfasado? Depende, pero en No este tiene se nada que nota ver más eso. que nada en el primero, sí. Maxi, Bueno, sí. no entendí muy bien ahí el phi, el tita entrada, que es lo que marcaste antes de 2pi, o pi sobre 2, me acuerdo. Ah, el valor. Fíjate el valor de... Acá. El valor de ahí. Bueno, puse cualquier cosa. Acá, fíjate el valor. Dice que vale 1,57. Y bueno, 1,57 es 3,14 dividido 2, o sea, es pi sobre 2. O sea, me está indicando que todos los armónicos de la entrada son coeficientes de seno. O sea, es una suma de senos. No tiene suma de cosenos. En cambio, a la salida tengo suma de senos y cosenos. Y eso era porque en la diapositiva anterior los B sub n eran 0, ¿no? Sí, exactamente. También lo puedes ver de esa forma. Fíjate que los A sub n valen 0 y solamente tengo B sub n.
y los p sub n pertenecían a los n. Exactamente. Bueno, lo siguiente era calcular la potencia. ¿Cómo se les ocurriría calcular la potencia? De la señal, ¿no? La señal cuadrada. Con el de Parseval. Tester. Bien. Primero que nada, lo puedo hacer por integral, ¿no? Lo que vimos al comienzo de año, señales de energía de potencia. Yo puedo aplicar la integral dentro de un periodo, módulo al cuadrado de la señal, sobre T0. La señal cuadrada, la que entra, bien fácil de sacar la potencia, y de la salida también, porque es una carga, aparece el exponente como una carga de capacitor y una descarga. Pero a veces pasa que la señal de salida por ahí es mucho más complicada, no se puede hacer en integral, o por ahí si ya tenemos la serie de Fourier, podemos aprovechar Parseval y tener una aproximación, porque Parseval lo que me dice es que tengo que hacer la sumatoria infinita de coeficientes. Pero por ahí con 100 coeficientes es suficiente y puedo obtener una muy buena aproximación de la potencia. En este caso, yo voy a hacer otro método más rebuscado, porque soy así de jodido, que es a través de la correlación cruzada. Si se acuerdan de la teoría de correlación, cuando yo tengo la correlación cruzada entre la salida y la entrada del sistema, es la esperanza de x de t menos tau por y de t. Pero y de t a su vez está relacionada con la entrada a través del h. Esa es una convolución. A su vez puedo pasar el x adentro el x de t menos tau adentro del integral, porque no comparten variables. O sea, acá puse una s, pero en verdad sería una tau, pero es otra tau distinta a esa tau. Entonces, para no confundir, puse una s. Entonces, como ya vimos antes, la esperanza de h es h, porque es el ETI del sistema. Me queda la esperanza de x de t menos tau por x de t menos s, que era el otro tau. Esto me termina quedando una autocorrelación de t menos s, y todo esto termina siendo una convolución de una correlación por mi sistema, h de tau. Bueno, y la gracia acá era que si yo multiplicaba este h de tau por el h de menos tau, es decir, la inversa, me termina quedando una convolución de autocorrelaciones, del x y del h, por otro lado. ¿Y dónde estaba la potencia en todo esto? En el origen, ¿se acuerdan? Si yo agarro la potencia de salida, termina siendo el valor en el origen de la autocorrelación de la salida, dividido el periodo, y bueno, el n es la cantidad de periodos que yo tengo en mi muestra. Ahora lo vemos en MATLAB, van a ver que sale fácil. Y esto es lo que obtuve en las gráficas. Arriba tengo la autocorrelación de la salida, perdón, de la entrada, cuyo valor central me da 8, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque la señal cuadrada, si se acuerdan, es así, 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 así. El área. Tenía valor 4, ¿no? 2 el medio y 0. 4 al cuadrado sería. Claro, 4 al cuadrado. 4 por 2, perdón. 4 al cuadrado y 16. Dividido 2, 8. La potencia que me da acá, en el valor máximo, es 8. ¿No? Si yo de ahí, dice 8. Luego tengo la autocorrelación del h, y luego tengo la convolución de lo que tengo arriba con lo que tengo en el medio, y obtengo lo de abajo. Y en este punto, en el origen, obtuve mi potencia de salida, que es 6 con algo, casi 7, más o menos. Lo que hice después es mostrar en el Command Windows de MATLAB los 3 cálculos. Primero lo hice por integral, luego lo hice por Parseval, y luego lo hice por correlación. Fíjense que en la entrada me da 8, o haciendo la integral, me da 7,98 haciéndolo por Parseval, y me da 8 por correlación. Y a la salida me da 6,73 por integral, 6,73 por Parseval, y 6,73 por correlación.
¿Por qué creen que ocurre esto con Parseval, a la entrada y a la salida? Que a la entrada tiene un error y a la salida no tiene error, al aproximarlo por Parseval. Porque tenés que tomar las muestras hasta el infinito. Claro, yo acá lo que tomé fue con un n igual a 100. Entonces, la potencia de la señal cuadrada, para que me dé 8, la tendría que tomar con n aún más grande, o tener infinito. Pero fíjense que a la salida, con n igual 100, ya no tengo error. ¿Y eso por qué es? Es porque el sistema, el HT, me terminó eliminando esas componentes de mayor frecuencia. Entonces no tengo la necesidad de hacer la sumatoria infinita de coeficientes. Fíjense que con 100 ya tengo el 100% de la potencia de mi señal. Por eso no tengo error a la salida. Porque el filtro, o sea, el RC básicamente era un filtro para abajo que me terminó eliminando todas las componentes de mayor frecuencia. Entonces, dentro de las primeras 100, yo ya tengo toda mi señal de salida. ¿Se ve? Sí, sí. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Creo que no. Bueno, vamos a MATLAB y muestro más o menos cómo lo floteé, cómo hice todo. Bueno, lo primero que hice fue crear el sistema, vector tiempo, luego mi resistencia de 5 kΩ, capacitor de 5 microfaradios, mi tau, que era R por C. Armé mi GDT, que era la respuesta inicial, basado en lo que hicimos analíticamente. El HT, que era la derivada. Luego, más abajo, planteé la excitación del sistema, que es una señal cuadrada. Después, la respuesta del sistema, o sea, la salida, termina siendo la convolución de la entrada con el sistema. Más abajo tengo la Fourier trigonométrica. Acá elijo los primeros 100 valores, los primeros 100 coeficientes. Calculo el A0, el AN y el BN de la entrada. Luego el A0, AN y BN de la salida. Luego, ¿cómo armé la Fourier armónica? Para calcular el módulo es la raíz cuadrada de los A sub n al cuadrado más los B sub n al cuadrado. Y luego la fase es el arco tangente de los B sub n sobre los A sub n. Acá tengo los armónicos de la entrada y acá los de la salida. Luego, por Parseval, acá tengo la aproximación Parseval de la entrada. ¿Se acuerdan que era el A sub 0 al cuadrado sobre 4? Y luego le voy sumando los distintos armónicos al cuadrado, A sub n al cuadrado más B sub n al cuadrado dividido 2. Acá tengo la entrada y la salida. Luego la potencia, usé la función del toolbot. Tienen que pasarle un periodo de la señal, indicarle el valor del periodo y el de t. Y luego por correlación, ¿se acuerdan que era xcor, ht? Esto ya me hace la autocorrelación del ht. Luego el xcor por x de t me hace la autocorrelación del x de t, o sea, de la entrada. Y luego la salida, la autocorrelación de la salida era la convolución de la autocorrelación de h y la autocorrelación de x. Y luego, para sacar la potencia, tenía que buscar el punto máximo y dividirlo por ese nt0. T0 es 2pi, y acá yo tomé 3 periodos, entonces 3 por 2pi me da 6pi. Y así me queda la potencia. Y si lo ploteo, la única diferencia que van a notar con el que mostré en la diapositiva es que acá, al tener 3 periodos, tengo 3 piquitos en la autocorrelación de X y en la autocorrelación de la salida. Acá está Maxi, sin dividirlo Maxi por... Perdón, Maxi, no, divide por la cantidad de periodos porque se le están sumando la potencia, ¿no? En medio de... Claro. Vieron que había que hacer esa cuenta, así que simplemente por Sí. Fíjense que, claro, porque este valor máximo, en verdad, es cuando se superpone 3 veces el ciclo de mi señal. O sea, yo tengo la señal cuadrada acá, una vez, una segunda vez y una tercera vez.
y luego se me superpone con lo mismo abajo, ¿no? Digamos que estoy corriendo una señal con la otra, cuando se me superponen ambas, hago la multiplicación, ¿no? La integral, y me queda este valor, 150,8. Pero estoy tomando el área de todo, y en verdad yo quiero, al sacar la potencia, es de un periodo. Entonces tengo que dividirlo. Fíjense que me da 150,8, si yo hago 150,8 dividido 3 periodos, dividido 2 y dividido pi, me termina dando 8. ¿Lo ven? Es decir, que la potencia de entrada termina dando 8 watts. Y a la salida, acá si marco con el marcador acá, me da 126,7, y si hago el mismo cálculo, me va a dar 6,7 creo que era. Bueno, después los otros gráficos, este era el de los K, KN y la fase, luego lo de los A sub N, y bueno, la entrada, y el HT. Y eso era todo. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? O sea, lo último, cuando tenés la autocorrelación siempre en el origen te da la potencia, pero como tomaste 3 periodos para la autocorrelación, tenés que dividirlo por 3 periodos. Claro. Ok. Claro, exactamente. Hay que tener en cuenta eso. Sí, si no tenés que tomar un solo periodo, listo. O sea, Sí. o sea, como... Por eso, digamos, nosotros tratamos de enfocar que utilicen las mismas fórmulas considerando una señal de energía finita periódica o un solo periodo de la señal periódica. Es lo mismo, digamos. A veces, o sea, para la visualización, o sea, esto está bueno porque, bueno, o sea, les da cuenta de que si están utilizando más periodos, o están considerando que es en realidad un periodo de 3 periodos. Es una cosa así. Entonces, por eso tienen que dividirlo por 3. Pero, no obstante, vieron cómo se aplican todas las herramientas. Así como lo mostró Maxi, es ultra sencillo. Un poco uno los ve en las diapos y dice, uy, voy a tener que hacer la autocorrelación del H, la autocorrelación del X, bueno, en MATLAB evidentemente tiene una simplicidad enorme y bueno, y si uno le baja la ficha respecto de cómo trabajar, o sea, del hecho de que cuando esté trabajando con señales vinculadas a lo estocástico en un caso, ¿sí? Que tenga que usar autocorrelaciones, o digamos directamente el hecho de que está trabajando con, por ejemplo, con las potencias y demás, o está trabajando con autocorrelaciones de señales a la entrada y quiere ver cómo es la autocorrelación de señal a la salida, por cuestiones vinculadas al sistema y demás, lo tiene simplificado todo ahí, ¿sí? O sea, siempre los sistemas van a responder en términos de la convolución, y si lo que entra es una autocorrelación, habrá que hacer la autocorrelación del H y trabajar con la autocorrelación obviamente de la entrada para sacar la autocorrelación de la salida. Y si no, será entrada, H y salida, ¿no? Pero se mantiene la coherencia. Y lo bueno que tiene es que directamente, como les mostró Maxi, o sea, en el origen uno ya tiene calculadas las potencias, cosa que también está bueno. Así que el panorama fue completo. Y estuvo bueno obviamente también el hecho de haber metido la serie de Fourier a la entrada, ver la serie de Fourier a la salida, ver cómo el sistema hay componentes que dejó pasar, hay componentes que no, cómo, digamos, las ciertas frecuencias fueron atenuadas, un poco todo lo que hablábamos al principio, lo vieron en la práctica, así que creo que no hay resquicios como para ver que falte algo. Bueno, ¿alguna consulta en particular? Vamos a cortar acá si no es tan larga la grabación.